Un asesinato en una pequeña ciudad. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Eso nos hizo pensar que se trataba de alguien a quien ella conocía. Una conspiración siniestra. El asesino llevaba semanas planeando el crimen. ¿Podría una experta en perfiles criminales desenmarañar la retorcida telaraña del asesino? Las pruebas del crimen, una de ellos. New Albany, Indiana, una comunidad pequeña y unida a pocos kilómetros de la frontera de Kentucky. Una mañana, una llamada a la centralita de la policía afectó personalmente a los agentes. Recibí la llamada de los empleados del almacén de suministros de la policía Kisler diciéndome que Jennifer Johnson no se había presentado a trabajar. Jennifer, una dependienta del almacén de suministros de la policía, era una cara familiar para todos los agentes. No era propio de ella llegar tarde o no presentarse y no llamar. El teniente Loop se reunió con los preocupados compañeros de Jennifer en su casa. ¿Qué ocurre? Cuando llegué a su casa llamé a la puerta y nadie respondió. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas también, y su coche estaba en el garaje. Temiendo que Jennifer pudiera estar enferma o herida en el interior, el agente actuó sin pérdida de tiempo. Entré en la casa forzando la puerta trasera. En el interior, encontré a Jennifer acostada en su cama, muerta. Parecía que la habían agredido sexualmente antes de asesinarla y que habían colocado su cuerpo desnudo para provocar una reacción de inquietud. 22-22-5. Envíen un inspector y agentes de la policía científica a esta dirección. Creo que se trata de un homicidio. Se hicieron cargo del caso el capitán Keith Whitlow y el sargento Sammy Sarkisian. ¿Qué tienes, Frank? Jennifer no se presentó a trabajar. Y eso era muy raro. Forzamos la puerta trasera y la encontré muerta en su cama. No he visto ninguna señal evidente de traumatismo. Mientras la policía esperaba que el forense determinara la causa de la muerte, la policía científica buscaba posibles pistas en la casa. Pero no encontraron nada. Vimos que no había señales de que hubieran forzado la entrada, ni que hubieran robado nada. Quien quiera que fuera a la casa, fue a por Jennifer Johnson. La policía comenzó investigando la vida de Jennifer. Jennifer era una adicta al trabajo. Le gustaba su trabajo. Le encantaba trabajar. Según su hermana, era una mujer fuerte y competente. Era muy independiente. Le gustaba hacer muchas cosas sola. Era mi mejor amiga. Y nos encantaba estar juntas. Ir al cine o a un concierto. De hecho, su hermana estuvo en casa de Jennifer horas antes de que muriera. Fui a su casa a cenar. Vimos una película, vimos la tele y luego me fui. Esa fue la última vez que la vi con vida. Según su hermana, en los últimos meses le habían ocurrido a Jennifer cosas sospechosas. Todo empezó con un par de cosas que le robaron de su casa. Al principio, ella suponía que las había extraviado. No piensas en que alguien haya entrado en tu casa a robártelas. Crees que las has extraviado. Pero rápidamente Jennifer se dio cuenta de que era obra de otra persona. Había huellas de pisadas en el jardín que no eran de ella. Envenenaron a su perro. Todo era muy raro.
Un mes antes de ser asesinada, habló con la policía. Alguien había entrado en su casa y había cortado los cables de la televisión y el teléfono. Solo habían robado el arma de Jennifer. Supusimos que todo estaba relacionado. Cuando llegó el momento de unir todas las piezas, quien mejor podía hacerlo era la experta en perfiles criminales, Dale Hinman. No es un solo elemento de un crimen el que nos facilita la pista definitiva en un conjunto de conductas que podemos interpretar. Al revisar el caso Johnson, estaba segura de una cosa. Lo primero que pensé es que no se trataba de una coincidencia. Y si eso era así, el asesino llevaba semanas planificando el asesinato. ¿Podrían la agente Hinman y los investigadores encontrar el fallo en la cuidada planificación del asesino? Los investigadores de Indiana se estaban esforzando en resolver el misterio del asesinato de Jennifer Johnson. La agente especial Hinman sabía por dónde empezar. Para mí era importante ir a la escena del crimen con el capitán Willow. Quería ver el barrio que había alrededor de la casa de la víctima. Capitán, hábleme de este barrio. ¿El índice de delitos es muy alto? La verdad es que no. Sí, pero Jennifer fue víctima de un robo cuando no estaba en casa, era cosa de un mes. Descubrió que le habían robado el arma. Envenenado a su perro. Y cortado los cables de la televisión y el teléfono. Yo diría que no fue el típico robo. Parece que Jennifer había sido la víctima elegida. Es como si el primer delito fuera preparatorio del segundo. Le robó el arma, envenenó a su perro y cortó la línea del teléfono. Tal vez lo ocurrido cuando la asesinó es lo que había planeado cuando cometió el robo, pero ella no estaba en casa. Y la agente Hinman dedujo algo más del asesino. Eso sugería que el individuo no tenía experiencia criminal ni era muy sofisticado. También nos dijo que era un individuo del barrio, que seguía por allí. De haber sido alguien que estaba de paso, que pasara por allí y hubiese visto a la víctima con anterioridad, habría intentado matarla. Pero al darse cuenta de que no estaba en casa, hubiera seguido su viaje. El hecho de que volviera al lugar pasado un tiempo sugiere que era alguien del barrio. Bien, Dale, entremos a ver qué encontramos. ¿De acuerdo? Verás, Dale, este es el dormitorio y esta es la cama en la que se encontró a la víctima. Estaba desnuda en esta cama. ¿Qué llevaba la víctima cuando se marchó la hermana? Ropa de estar por casa. ¿En el dormitorio se encontró algo de esa ropa? Encontramos ropa que coincidía con la que su hermana dijo que llevaba. El hecho de que hubiera dejado a la víctima en una pose determinada en la cama y estuviera desnuda. Las mujeres no duermen así. Eso sugería que el individuo lo hizo para poder mirarla o para inquietar a quien quiera que encontrara el cuerpo. Si se hubiera tratado de un accidente o se avergonzara de lo que había hecho, había un montón de cosas con las que podía haber cubierto a la víctima. Y esta no habría sido encontrada en esa posición. Un asesino exhibiendo su crimen. Era un giro inquietante para el perfil que estaba surgiendo. En base a la posición de la víctima en la cama, parece que el principal motivo fue la agresión sexual. Una persona que vivía cerca de allí, que lo planeó hasta el último detalle y que estaba sexualmente motivado. Un perfil escalofriante. Los agentes prepararon una lista de los posibles sospechosos. Querían saber quién podía haberlo hecho. Así que les di una lista de los antiguos novios, amigos, cualquier hombre que hubiera conocido últimamente. Un nombre les llamó la atención, un hombre llamado James Stewart. La víctima tenía un novio con el que había roto recientemente. Ella había empezado a salir con otros hombres, lo que le enfureció. Era un posible móvil del crimen. Los celos. Queríamos saber dónde había estado
y si la había visto. Pero Stuart dijo que no había estado cerca de Jennifer la noche en que la asesinaron. Había alquilado un vídeo en un videoclub local y luego había vuelto a casa de sus padres. La policía intentó encontrar alguna grieta en la coartada del exnovio, pero esta parecía muy sólida y se mostró dispuesto a colaborar. Le ofrecimos a James Stewart la oportunidad de someterse a la prueba del polígrafo. Cuando pasó la prueba fácilmente, el único sospechoso quedó eliminado. Parecía que los agentes se habían quedado sin opciones hasta que llegó el resultado de la autopsia con información crucial para el caso. Recibimos el resultado de la oficina del forense y para nuestra sorpresa y a pesar de lo que suponíamos, no la había agredido sexualmente. Eso es muy interesante, capitán. El hecho de que la víctima estuviera en posición de practicar el sexo y además estuviera desnuda sugería que ese era el principal motivo del agresor. Pero el hecho de que no completara la agresión sexual indicaba que no había podido hacerlo. La autopsia también proporcionó otra pista importante. Si se fija, verá que la uña del dedo índice está rota y la del dedo corazón astillada. A pesar de que la escena del crimen no indicaba que hubiera habido una pelea importante, el hecho de que tuviera unas uñas rotas nos dice que se resistió y luchó con su agresor. Antes de que los investigadores pudieran reaccionar ante esa nueva información, se produjo un asombroso giro en el caso. Recibimos la llamada de uno de los vecinos de la víctima. Puede que tuviera información sobre un posible sospechoso. Capitán Whitlow, Departamento de Policía. Hola, adelante. El vecino, un hombre llamado Jeremy Hebrin, les contó una dramática historia sobre la mañana en que fue encontrado el cuerpo de Jennifer Johnson. Vio a dos individuos cerca de la casa de su vecina. Cogió un arma y salió a ver quiénes eran. Al verlo, los dos individuos salieron corriendo. Los persiguió durante un rato hasta un parque cercano, donde perdió su pista. ¿Habría visto a los asesinos de Jennifer Johnson? Días después de que Jennifer Johnson fuera asesinada, su vecino, Jeremy Hebrin, informó haber visto dos merodeadores cerca de la casa de la víctima en la mañana en que fue encontrado su cuerpo. Dale Hinman, experta en perfiles, y el capitán Whitlow, del Departamento de Policía de New Albany, siguieron la pista. Bien, Dale, aquí, a nuestra derecha, donde el bosque es más denso, es donde el señor Hebrin me dijo que había perseguido a los dos merodeadores. Los oyó frente a su casa. Se vistió, cogió el arma y salió. Cuando le vieron, salieron corriendo y él les persiguió hasta llegar a la cima de esta colina, donde les perdió la pista. La agente Hinman se sentía intrigada no por la historia en sí, sino por el vecino que la había contado. Dos cosas me llaman la atención sobre su relato del tiempo que pasó en el bosque. El hecho de que en vez de llamar a emergencias, creyera que lo mejor era dejar a su esposa e hijos solos para perseguir a esos individuos hasta el bosque. Y el hecho de que indicara que había dos merodeadores. La mayoría de los merodeadores se mueven solos para mirar por las ventanas y no es normal que roben por la noche. Pero el hecho de que viera a dos individuos en su jardín es una historia fantástica. Es posible que la inventara, porque a mí no me suena real. Para la agente Hinman, la historia del vecino le resultaba conocida. Había observado esa clase de conducta con anterioridad. Cuantos más agresores, más armados van, mayor es la violencia, pero al mismo tiempo no suele ser la verdad. ¿Por qué ir tras ellos cuando tenía un arma y estaba en su casa con su familia? ¿Por qué no quedarse en su casa y llamar a la policía para decirles que había dos sospechosos en su jardín? El hecho de que saliera y los persiguiera sugiere que quería participar en la investigación o la historia era inventada. Con frecuencia, la gente se implica en la investigación. Lo que hacen es llamar a la policía y facilitarles información, cuando lo único que quieren es averiguar qué sabe la policía.
El capitán Whitlow interrogó a Jeremy Hebrin. Tan pronto como vio al individuo, aumentaron sus sospechas. Mientras interrogábamos a Jeremy Hebrin, vimos que tenía unos arañazos en la cara. ¿Cómo se hizo eso? Como le he dicho, mientras perseguía a esos individuos. Le preguntamos cómo se había hecho los arañazos. Nos dijo que al perseguir a los merodeadores en la zona boscosa tras su casa, se había arañado la cara con unas zarzas espinosas. Su historia nos pareció muy sospechosa. No podíamos dejar de pensar que quizá fuera él el asesino. Pedimos una orden que nos permitiera tomarle muestras de sangre, cabello y saliva para evaluarlas como pruebas. También nos permitió que el forense le examinara la cara, los arañazos, para saber si habían sido causados por espinas vegetales. ¿Había dejado su marca la víctima en el asesino antes de morir? Si los investigadores podían responder a esa pregunta, podrían resolver el caso. La policía de Indiana sospechaba que el vecino de Jennifer Johnson sabía más sobre su asesinato de lo que daba a entender. Parecía que iban subiendo para alcanzar. Jeremy Hebrin era un buen sospechoso y además coincidía con nuestro perfil. Vivía muy cerca de la casa de la víctima. Estaba cuando se produjo el robo y al robar su arma y matar a su perro, imaginó que la hacía más vulnerable ante su ataque. Los investigadores llamaron a Hebrin para someterle a un reconocimiento médico y lo que averiguaron confirmó sus sospechas. Doctor Nichols. El doctor Nichols nos dijo que sus arañazos no habían sido producidos por espinas vegetales, sino que alguien le había arañado con las uñas. Había una separación entre los arañazos. Si se hubiera hecho los arañazos al moverse por entre unas zarzas o arbustos, estos estarían distribuidos por toda la cara, en vez de como eran los del sospechoso. Se asemejaban a los que produciría una mano abierta arañando la cara del individuo. Era suficiente para detener a Hebrin, pero ¿bastaría para condenarlo? Mientras los agentes continuaban acumulando pruebas en su contra, un hombre llamó diciendo que tenía lo que él consideraba una prueba crucial en la investigación del asesinato de Jennifer Johnson. Un hombre nos entregó un arma que había comprado a un pariente. Al enterarse de que a Jennifer Johnson le habían robado su arma un mes antes de asesinarla, pensó que lo mejor era entregarnos el arma para que la investigáramos. Por el número de serie confirmamos que dicha arma era la que habían robado en casa de Jennifer Johnson un mes antes de su asesinato. ¿Y quién le vendió el arma? Su sobrino, Jeremy Hebrin. Estábamos seguros de tener a nuestro hombre. Hebrin coincidía a la perfección con el perfil de la agente Hinman. En base a lo que vimos en la escena del crimen, tenía que ser una persona que viviera cerca, que hubiera acechado a la víctima. Y la razón de que entrara en la casa de Jennifer Johnson en plena noche tenía que guardar relación con el sexo. La policía convenció al sospechoso de que se sometiera al detector de mentiras. ¿Robó el arma de Jennifer Johnson? No. Y no pasó la prueba. Cuando le dijeron a Jeremy que no había pasado la prueba, confesó ser el asesino. Fue a casa de Jennifer Johnson la noche en que fue asesinada. Llamó a la puerta y ella le dejó entrar. Entonces se produjo un altercado entre los dos y él la estranguló hasta matarla. Es evidente que Jeremy Hebrin estaba obsesionado con Jennifer Johnson. Juzgó mal lo que ocurría en su casa. Tal vez imaginó que sería una sencilla agresión sexual y que luego se iría. O que ella consentiría. Se equivocó. Jeremy Hebrin fue acusado de asesinato y condenado a 50 años de cárcel. Fue un caso muy difícil para todos nosotros porque muchos conocíamos personalmente a Jennifer. Eso hizo que fuera más difícil para nosotros. Ella era miembro de nuestra comunidad de agentes de la ley. El que esa persona esté encerrada es un gran alivio. Hubiéramos preferido que se pasara toda la vida en la cárcel,
Pero teniendo en cuenta los hechos, esa era la mejor sentencia. Fue la condena máxima establecida en esa época, aunque para nosotros no fuera suficiente. Ella era mi mejor amiga. Era maravillosa. Fue una tragedia para la familia y los amigos de Jennifer Johnson, que sin saberlo, se convirtiera en el centro de la obsesión de su vecino. Gracias a la dedicación y colaboración de los agentes de la policía de New Albany y de la policía del estado de Indiana, el asesino de Jennifer Johnson fue juzgado y encarcelado.